Hay que empezar a respetar el tiempo y sobre todo los juiciosos que ya están en el auditorio. La idea con esta charla es no caer en el tema típico, bueno, cáncer de escamocelular de cabeza y cuello, localmente avanzado es igual a quimiorradio. Para de contar, cisplatino, sus 6 semanas y acabó el tema. Ojalá puedas darle información que no conozcan y pueda modificar algo su práctica. Y trataré de no hablar muchas cosas de ciencia ficción, es decir, cosas que todavía no podemos practicar en Colombia, como lo es, por ejemplo, las biopsias líquidas o el manejo con esquemas de inmunoterapia más allá de los inhibidores PD1 y PDL1. Ese es mi conflicto de interés. En la charla pues hablaré de medicamentos que no tienen industria farmacéutica representante como es el cisplatino, ¿cierto? Pero probablemente voy a hablar de un medicamento que es de Merck, que es el cetuximab. Empecemos con datos locales. Desgraciadamente en nuestro medio carecemos de datos locales para muchas enfermedades y cabeza y cuello no es su excepción. Mi trabajo de grado de oncólogo clínico fue sobre las concomitancias de cabeza y cuello y yo quería ver en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, donde estudié, cómo eran los esquemas de concomitancia y si los diferentes esquemas, por ejemplo, dar cisplatino semanal, mejoraba la adherencia y los resultados o no. Es un estudio netamente observacional y en realidad las cosas que encontré fueron más importantes que la quimioterapia. Los datos más importantes en el cáncer localmente avanzado, no metastásico, son estas, que en Colombia, de los pacientes que son candidatos a quimiorradioterapia, el 39% no la reciben por pobre clase funcional. Estamos hablando de una enfermedad no metastásica y de entrada el 39% no van a poder recibir la concomitancia por pobre clase funcional. De los que inician quimiorradioterapia, el 39% no finalizan el tratamiento, ¿cierto? O sea, no finalizan el tratamiento e inclusive el 19% fallecen durante el tratamiento. Por eso yo evito decir, pues aunque puede que la mayoría de las veces lo logremos, que el tratamiento con quimiorradioterapia en la enfermedad localmente avanzada, si bien lo llamamos que es un esquema curativo, pues no, hay pacientes que se mueren ahí y ustedes los han visto. Han visto pacientes que no terminan el esquema completo de radioterapia porque fallecieron por una muerte tóxica, por la misma enfermedad o por enfermedades asociadas. Para mí, este es el dato más importante de mi trabajo de grado, ¿cierto? El resultado más importante es que uno puede fallecer con cáncer de cabeza y cuello no metastásico, la respuesta es sí. Que uno puede morir durante el tratamiento, la respuesta es sí. Cuando yo hice este estudio, que fue entre la época, pues recogí datos entre el 2009 y el 2016, el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá no tenía un programa para manejo integral de los pacientes de cabeza y cuello, ¿cierto? O sea, estamos hablando del centro público más grande del país, no manejaba de manera que ya sabemos, es que no nos estamos inventando que si hay un tumor donde se requiere un trabajo multidisciplinario, es en los tumores de cabeza y cuello. Ya sabemos que si hay un tumor donde yo le empiezo el tratamiento a un paciente desnutrido, se muere en cabeza y cuello. O sea, no estoy contando nada que ustedes no sepan, pero aún así no lo hacemos en Colombia y menos en la institución pública más grande del país, pues por lo menos para esa época nos pueden actualizar si eso está ocurriendo. Si sabemos que esta es la intervención más importante en los tumores de cabeza y cuello y no la estamos haciendo, ¿cierto? Pues esto no se trata simplemente de mandar la quimio por mi lado y la radio por la parte de ustedes. Eso no es la intervención, eso no es lo que salva vidas. Lo que salva vidas es el manejo integral. Lo que deja al paciente funcional es el manejo integral. Y siempre escuchamos la misma excusa, es que me lo mandaron así, es que el contrato está hecho así, ¿cierto? Es que es culpa de la EPS que me lo manda así, ¿cierto? Cuando sabemos que no es el cuento simplemente ordenarle, en mi caso, una radio y luego una quimio. Antes de trabajar donde yo estoy trabajando ahora, trabajaba en un lugar donde yo mandaba la quimio y la radio, quién sabe dónde se la ponían, y ni hablen de soporte nutricional, de fonoaudiología, o sea, eso no les pase por la cabeza porque no había, y los pacientes se morían.
el hecho que yo esté formulando un tratamiento con quimioterapia no le estoy ayudando al paciente, ¿cierto? Si yo no hago el manejo integral que todos sabemos, no le estoy ayudando al paciente. Es que ¿cómo no le formulo la quimio? ¿Cómo no le ayudo al paciente y le formulo la quimio? Estoy siendo cómplice, y ahorita que ya los centros oncológicos dejaron de estar a cargo de los médicos, ¿cierto? Donde las decisiones se toman por modelos de contratación, donde no tenemos injerencia, tenemos que volver a retomar ese papel. Hombre, si yo no tengo cómo darle un manejo integral al paciente, pues no lo trato, que se lo lleven para una institución que sí lo puede hacer. No sigamos siendo cómplices con la muerte de estos pacientes que, repito, como lo vieron en el estudio, pueden morir durante el tratamiento. Entonces, la primera conclusión: si solamente pensamos en quimio y radioterapia, estoy matando más pacientes que si hago el manejo integral. Ya, esa es la primera conclusión. Si seguimos haciendo las cosas de manera desarticulada, estoy favoreciendo que más pacientes se mueran durante el tratamiento de esta enfermedad. Bueno, ahora empecemos, ahora sí. Si digamos hacemos las cosas bien, los pacientes le damos el manejo integral, pueden recibir tratamiento, bueno, ¿qué cositas, qué miro yo como oncólogo clínico que puede ayudar en una discusión multidisciplinaria? Y empecemos lo primero, el tratamiento posquirúrgico. Esta gráfica, este cuadro siempre lo pongo para decir que cuando alguien no conoce o no le gusta mucho los tumores de cabeza y cuello, tiende a simplificar todo a si se puede operar, opérelo, radioterapia adyuvante y pongámosle cisplatino y acabó, ¿cierto? Pero como ven en el cuadro, cada estado de la enfermedad tiene un tratamiento cada vez más complejo, y entender la complejidad que solamente ocurre en esta área es importante para tomar decisiones. O sea, no todo es tan directamente proporcional. Por ejemplo, el caso típico: los factores de riesgo de recaída en una enfermedad posoperatoria, los conocemos todos, los recitamos, y cuando cumple alguno, mandémoslo donde el oncólogo para que le haga concomitancia. Mi mensaje en esta charla es que no todos los factores de riesgo son iguales en todas las localizaciones. Por ejemplo, un margen positivo en un cáncer de laringe, cuando el margen comprometido es, por ejemplo, una lesión cercano al margen vascular, puede que no sea tan grave, ¿cierto?, como un margen positivo, por ejemplo, en un cáncer de lengua, que sabemos lo agresivo que puede ser. Entonces, por lo menos yo como oncólogo clínico, los márgenes, por ejemplo, sí los individualizo. Es diferente la invasión linfovascular en cavidad oral. Sabemos lo rápido que pueden progresar de manera sistémica los tumores de cavidad oral, y sabemos que la invasión linfovascular en esta región es muy importante como predictor de recaída sistémica. O ganglios positivos, o sea, todos conocemos que la enfermedad P16 positiva o BPH positiva tiende a tener ganglios linfáticos grandes, ¿cierto? Y no necesariamente va a indicar un mal pronóstico. Por ejemplo, si tengo un seno paranasal con ganglios cervicales pequeños. O sea, el tener seno paranasal con ganglios cervicales puede ser más malo, así los ganglios sean pequeños, que tener, por ejemplo, un orofaringe BPH positivo con un ganglio de 5 centímetros. ¿Listo? Entonces, empecemos a individualizar los factores de riesgo para poderle dar el peso a quién probablemente voy a hacer más hincapié en tener un buen tratamiento sistémico y a quién no. Dejar un margen positivo en cavidad oral, sin ser cirujano de cabeza y cuello, donde tengo, digamos, más área de maniobrabilidad, donde los cirujanos de cabeza y cuello pueden hacer cirugías muy grandes. Oiga, y si dejó margen positivo, creo que la cosa ese tumor era tan malo como por ejemplo un cáncer de laringe, como ponía el ejemplo. El primer estudio de manejo sistémico pues, tuvo mucho ruido hace más o menos 3 o 4 años, que fue un estudio japonés comparando la adyuvancia con 40 miligramos semanal versus la dosis convencional de 100 miligramos 3 veces por semana por 3 dosis. Un estudio de no inferioridad. El margen de no inferioridad era 1.32, y si aquí hay epidemiólogos me pueden decir si eso es un margen como que un poco laxo, ¿cierto? O sea, permitir que un grupo de pacientes tengan ese 32% más de probabilidad de recaída. Bueno, aún así es un estudio positivo para no inferioridad, y donde el límite superior dio 13%. Hombre, era una enfermedad tan mala que cuando recaen la mayoría de los pacientes están muertos. Yo no sé si esto es suficiente para decir que es un tratamiento no inferior.
Entonces, en mi concepto, para la enfermedad adyuvante, yo sí individualizo los factores de riesgo. No todos los factores de riesgo son iguales, para yo hacer más hincapié en que debo darle un buen manejo sistémico, como las regiones que les acabo de contar o la biología que les acabo de contar. Y en mi concepto, los tumores de cabeza y cuello que van a manejo adyuvante deberían, si son candidatos a 100 miligramos, 3 veces por semana, pues cada 3 semanas sería la dosis adecuada, pero tengo como alternativa en aquellos pacientes por cualquier condición logística la dosis de 40 miligramos semanal. Bueno, entonces si no se puede operar, si es localmente avanzado, quimiorradioterapia, pareciera también que todo es muy directamente proporcional, pero sabemos por metaanálisis, se volvió otra vez a actualizar el metaanálisis de Piñón, donde llegar a 300 miligramos metro cuadrado acumulado, pues que era la dosis convencional, se sabe que después de 200 la intervención sigue siendo adecuada. Aquí se los voy a mostrar, que depende mucho de la dosis acumulada, y es esa dosis de 200 miligramos, que lo que era después de 200 miligramos donde más beneficio se ve, como dosis acumulada, ¿cierto? O sea, por lo menos las 2 dosis cada 3 semanas, o si tengo algún otro esquema, llegar a esos 200 miligramos. Mucho cuidado cuando analicen este resultado, porque un paciente que logra solo 200 miligramos o logra menos, también puede ser por una condición clínica. Los pacientes son completamente diferentes, aquellos que logran los 300, que logran los 200, o sea, no podemos recargar que la intervención es solo la medicación, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa? Porque un paciente no puede lograr 300 miligramos metro cuadrado. Tumores, por ejemplo, que están asociados a pobre ingesta, ¿cierto? Campos de radioterapia, pues, o sea, también, o sea, son muchos factores, no solamente es el medicamento. En el estudio, pues, en mi trabajo de grado, en el estudio de aquí, pues, local, lo que se pudo ver es que 100 miligramos metro cuadrado, con la dosis trisemanal de 100 miligramos metro cuadrado, la dosis óptima se alcanzó en el 83% de los pacientes. Y cuando se utilizaba dosis semanal, la dosis óptima solamente en el 66% de los pacientes logró esos 200 miligramos metro cuadrado como dosis acumulada. Ojo, esto es un estudio observacional, retrospectivo, obviamente con un sesgo de selección muy grande, porque ¿a quién le da uno 40 miligramos metro cuadrado semanal? Al que uno creía que estaba más frágil. Pues obviamente hay un sesgo importante, pero ese fue mi trabajo de grado y eso fue lo que dio, y la supervivencia global obviamente un poco inferior a lo que estaba reportado en la literatura. Bueno, entonces digamos yo tengo el paciente al frente, yo creo que no me va a alcanzar los 300 miligramos metro cuadrado de dosis acumulada de cisplatino. ¿Cuál es ese paciente que no alcanza esa dosis acumulada? Ese paciente que no alcanza dosis acumulada es aquel paciente, por ejemplo, que viene perdiendo peso, que viene perdiendo, por ejemplo, 10% de peso en el último mes, o que ya de entrada tiene una depuración de creatinina alrededor de 60 o menor, listo, o que tiene un ECOG de 1, o que tiene enfermedades asociadas, falla renal. Recuerde que los tumores de cabeza y cuello todavía en nuestro medio apenas estamos haciendo el viraje epidemiológico a tener menos asociado a tabaquismo y más asociado a BPH, o sea que todavía seguimos teniendo viejitos, fumadores, alcohólicos, desnutridos, listo, problemas de la deglución, entre otros. ¿Qué se ha intentado? O sea, ¿qué esquemas se han intentado, sobre todo de quimioterapia, para como tener como alternativa? El que yo sé que de entrada no me va a alcanzar esa dosis, ¿qué otras cosas puedo hacer? Obviamente no me voy a meter en el cuento de radioterapia hipofraccionada y las aceleradas, porque es la charla que sigue, pero ahí aprendimos algo. Si recuerdan, pues los esquemas de quimioterapia que se daba, por ejemplo, en el RTG0129 eran hasta 200 miligramos metro cuadrado de cisplatino. Entonces, ahí aprendimos algo y eso es lo que vamos a ver enseguida. 5-fu-carboplatino es el esquema favorito de los franceses. Yo lo he usado 2 veces y me ha ido horrible por la mucositis. Ellos reportan menos mucositis, mira, la mucositis del 41%, que es esperable, dermatitis del 42%. Digamos, es una alternativa, ¿cierto? Pero si utilizamos carboplatino solo, entonces aquí va, si ustedes ven que un oncólogo ordena como concomitancia carboplatino solo, no se debe hacer. Ese es el estudio helénico de los griegos, donde compararon 7 UC cada 3 semanas de carboplatino versus cisplatino, y ven en la curva que claramente es inferior el carboplatino al cisplatino, con mayor toxicidad, sobre todo hematológica, que es lo que uno espera en esquemas con carboplatino. O sea, carboplatino solo no es una opción para manejo concomitante de cabeza y cuello. Si va a usar carboplatino, tiene que ser con 5-fluoracilo.
El grupo del Tata Memorial hace como 3 años sacó este estudio que es en pacientes no candidatos a cisplatino utilizar docetaxel, ¿cierto? Obviamente con todas las críticas que tienen los estudios del Tata Memorial. O sea, Tata Memorial hasta los estudios actuales siguen haciendo radioterapia convencional en cabeza y cuello, como lo ven acá. O sea, el 78% del estudio del Tata Memorial hacían radioterapia convencional. Obviamente, al ser pacientes no candidatos a cisplatino, eran pacientes que tendrían a ser más enfermos, 40% con ECOG de 2, y obviamente lo que uno espera en la India, la mayoría era cavidad, uso de tabaco, y la mayoría era cavidad oral. A mí me pareció llamativo que fue un esquema bien tolerado. Yo he usado docetaxel concomitante, la respuesta es sí, pues en algún tiempo, pues hace como 8 o 9 años lo llegué a utilizar, por ejemplo, en cervix que no tenían función renal adecuada para el cisplatino. Eso da unas citopenias y unas mucositis horribles, pues obviamente estoy hablando de otro escenario tumoral, pero llamativamente la mucositis que causaba el carboplatino en el estudio del Tata Memorial fue alrededor del 49%, o sea, muy similar a lo previo. Yo en realidad dudo de ese resultado, como todos muchos estudios que hacen en el Tata Memorial en cuanto a toxicidad. Y la otra alternativa que tenemos, pues el estudio de Bonner clásico, el cetuximab, obviamente estos eran pacientes que también pudieran haber sido candidatos al cisplatino, comparado con radioterapia solamente, y donde la radioterapia más cetuximab sí mejoraba el control local y mejoraba la supervivencia global comparando con radioterapia solamente, donde los principales eventos adversos eran los eventos adversos de piel, e inclusive en la actualización de seguimiento a 5 años, con medianas de supervivencia superiores a 49 meses, y en aquellos que hacen RASH, pasando cerca más de 50 meses, no se había muerto ni siquiera la mitad de los pacientes. Entonces sabemos que es una alternativa que pudiéramos tener. Otro estudio que salió hace un par de años era, bueno, ya sabemos que en la fase adyuvante dar 40 semanal versus dar 100 cada 3 semanas era no inferior. Y podemos discutir si 13% es un buen margen para no inferioridad en una enfermedad tan mala. Esto es los mismo esquema, pero en tratamiento definitivo, también del Tata Memorial. Ellos lo diseñaron como un estudio de no inferioridad esperable para el Tata Memorial, la mayoría VPH negativo, o sea, pacientes de alto riesgo de cabeza y cuello localmente avanzado. En cuanto a la dosis de radioterapia, pues mire, 77% radioterapia con cobalto y MRV-MAT solamente en el 22% de los pacientes. Aún así, mire que pues, la mayoría lograron alcanzar la dosis acumulada pues, que tenían pensado, y en cuanto a la dosis de quimioterapia, sí había mayor probabilidad de llegar a esa dosis de dosis acumulada de quimioterapia con el uso semanal de 40 miligramos de cisplatino. Es un estudio no inferior porque no alcanzó ni siquiera el límite de la no inferioridad. O sea, es una alternativa. Obviamente hay menos mucositis, menos falla renal que con la dosis de 100 miligramos cada 3 semanas. Pero a mí la pregunta que me aborda con este estudio es, ojo, la toxicidad tiene que ver también con la técnica de la radioterapia. No podemos desligar la concomitancia con la técnica de radioterapia, ¿cierto? Si yo voy a irradiar con campos más grandes, obviamente entre más quimio le ponga, más me va a vomitar y todo se vuelve una bola de nieve. O sea, yo lo que aprendí con ese estudio es que si yo voy a irradiar con cobalto, pues es conveniente utilizar 40 miligramos semanal. No me queda duda si es un cambio que debemos hacer con las técnicas que podamos tener disponibles o modernas, y eso es lo que yo pongo ahí como conclusión. En cuanto al carboplatino, no como monoagente. Yo creo que si ven un paciente formulado con carboplatino monoagente, devuélvalo para que o le ponga el 5-fluoracilo o mire las alternativas. Para terminar, los voy a castigar porque ustedes fueron los que llegaron tarde. Entonces, para terminar, ¿cuándo pensar de manera diferente? Alejo, no me importa, yo hago lo que quiera. ¿Cuándo pensar de manera diferente a quimiorradioterapia definitiva? ¿Cierto? Porque localmente avanzada igual que quimiorradioterapia definitiva. Una de ellas es, 0 minutos. Una de ellas es, cuando yo creo que mi paciente no va a responder a la quimiorradio
y lo hemos tenido en consulta. Ese paciente que yo digo, oiga, este paciente o sea, escasamente le cabe la máscara, ¿cierto? No sé si 300 miligramos metro cuadrado de cisplatino va a ser suficiente. Oiga, este paciente yo creo que me va a fallar. ¿Cuándo cree uno que el paciente, qué es lo que está más asociado a persistencia de la enfermedad al terminar la quimiorradioterapia? Uno, es bien frecuente en hipofaringe cuando tiene múltiples niveles. Ojo, hipofaringe, pues que tenga múltiples niveles cervicales. Ese paciente tiene alto riesgo. Obviamente le sigue laringe, cavidad oral y orofaringe. Entonces, ojo con esos múltiples estación, sobre todo en hipofaringe. Y sobre todo en tumores que sean altamente bulky o en aquellos tumores que ustedes han terminado la quimioradio, pues la radioterapia adyuvante, le hacen la primera tomografía y ya tiene metástasis pulmonares. Yo creo que lengua, casi que deberíamos hacer una charla aparte solamente de lengua. Lengua es una enfermedad, en mi parecer, sistémica desde el principio, porque es el tipo de tumor que más hace enfermedad sistémica sin hacer esas enfermedades voluminosas locales. Entonces, lengua, una cosa aparte. Hipofaringe, ya les dije, sobre todo si hay hipofaringe con múltiples lesiones, múltiples estaciones ganglionares, y ojo con aquellos tumores de baja probabilidad de R0. El caso típico es senos paranasales, ¿cierto? Senos paranasales que el cirujano de cabeza y cuello dice, lo tengo que operar, pero uno ya sabe de entrada que va a quedar márgenes positivos. O sea, ¿qué podemos hacer de diferente en esos tumores? El grupo Gortec ya había definido hace mucho tiempo qué es lo que le parecían a ellos bulky, una enfermedad bulky. Eso fue en 2016. Es más, le fue tan difícil al conferencista explicar que era una enfermedad bulky que tuvo que poner una foto. Vea, es que enfermedad bulky es, pues, yo no sé, es lo que están viendo ahí. Esta enfermedad P16 negativo, ¿cierto? O sea, BPH negativo es lo que consideramos una enfermedad bulky de alto riesgo, porque lo hemos visto muy frecuente en BPH positivo. Hemos visto BPH positivos con altas cargas quísticas ganglionares. ¿Qué se ha intentado para esta enfermedad? Pues se ha intentado la berraca inducción y en estos estudios, pues, que ya llevan más o menos 8 años, intentaron que en la fase concomitante después de la inducción hacerlo con cetuximab, porque recuerden que cuando ponemos inducción ponemos cisplatino, entonces cuando van a llegar a la concomitancia pues no nos van a aguantar mucho más, y por los dos estudios, si bien habían mucha enfermedad bulky, por ejemplo en el estudio Gortec o en el estudio español no era tanto enfermedad bulky, pero sí era enfermedad localmente avanzada, ambos por lo menos no inferior en el grupo español en hacer la concomitancia con cetuximab, con supervivencia global de alrededor del 50%. O sea, entonces, digamos, si usted quiere pensar diferente, si usted en un grupo multidisciplinario, porque ojo, la inducción no es estándar, la inducción no es un tratamiento estándar, pues si encuentra que ese paciente puede ser candidato en inducción, donde yo lo he hecho, por ejemplo, en hipofaringe, que quiero preservar el aparato fonatorio, o en senos paranasales, es una buena opción utilizarlo. Segundo mensaje. Laringe no es igual a inducción, ¿cierto? Obviamente la doctora Forastier en el RT 9111 nos enseñó que la inducción puede ser interesante para preservar el órgano, pero le resalté en verde, los pacientes que conservan el órgano fonatorio solo con quimiorradio. Entonces, siempre en las juntas o cuando me comentan un paciente de laringe, no, es que hay que hacer la inducción porque es laringe, la respuesta es no, y podemos entender inclusive que ese estudio es viejo, con técnicas de radioterapias viejas, pero en mi concepto, la laringe no es igual a inducción, podemos hacer preservación de órgano fonatorio sin ningún problema con la quimiorradioterapia convencional. Y termino mi charla con el último escenario tumoral, que es senos paranasales, que debería tener también un espacio aparte. Senos paranasales no solamente es importante por la variedad de subtipos histológicos que pueden ocurrir, obviamente yo nada más voy a hablar de escamo celular, sino por lo difícil que es su tratamiento. Es más, biológicamente les cuento, el carcinoma escamocelular de senos paranasales es el que más tiene sobreexpresión de factor de crecimiento epidermoide, es el que más de todos los tumores de cabeza y cuello. Y cuando hablamos de inducción, estos son los pacientes de senos paranasales que van para inducción, la línea roja que ni siquiera cae, versus los que no van para inducción. En mi concepto, senos paranasales, obviamente depende del contexto clínico, sobre todo de la T, es un tumor para pensar diferente. Hemos visto en las juntas multidisciplinarias cómo cirujanos de cabeza y cuello
comentan pacientes de senos paranasales que van a llevar a cirugía, que ustedes de entrada saben que van a quedar positivos, que ustedes de entrada saben que inclusive se van a morir en el postquirúrgico. ¿Por qué no pensamos diferente en este grupo de pacientes? Y es así como tenemos múltiples esquemas de inducción, ¿cierto? Yo personalmente hago mucha inducción con como el Extreme, 5-fluoracilo, cisplatino y cetuximab. Con esto logramos una disminución lo suficiente para ser llevado a cirugía o para manejarse con quimiorradioterapia concomitante. Entonces, termino ahí. En senos paranasales yo sí consideraría que sería uno de los de utilizar inducción. Hipofaringe me gusta utilizar inducción sobre todo cuando quiero conservar el aparato foratorio. Y de resto, quimiorradioterapia convencional, ojalá a los 100 miligramos metro cuadrado cada 3 semanas. Yo creo que me pasé los minutos que ustedes se demoraron en entrar, entonces muchas gracias.